La Biblia no es solo un libro de amor y paz. También es un libro lleno de misterio, de visiones y de encuentros que van más allá de lo que podemos imaginar. En sus páginas se describen criaturas tan impactantes, tan poderosas, que los propios profetas cayeron al suelo llenos de temor al verlas. No eran simples símbolos, eran manifestaciones que desafiaban toda lógica humana. Seres que transmitían autoridad, majestad y al mismo tiempo un respeto profundo. Hoy vamos a descubrir 5 de las criaturas más poderosas y misteriosas de la Biblia. Y lo más importante, ¿qué significado tienen para tu vida hoy? Porque esto no es solo historia, es revelación. Quédate hasta el final, porque la número 1 no solo te va a sorprender, te va a dejar sin palabras. Empezamos con el Behemoth, una de las criaturas más enigmáticas de toda la Biblia. Descrita en Job 40, es presentada como una bestia de fuerza sobrenatural. Sus huesos son como bronce, sus miembros como barras de hierro. Una criatura imponente, indomable, imposible de ignorar. Algunos han intentado identificarlo con un hipopótamo gigante, otros con un animal prehistórico. Pero la realidad es que su descripción va mucho más allá de cualquier criatura natural que conozcamos. El Behemoth no solo impresiona por su tamaño, sino porque representa, porque no aparece en la Biblia por casualidad. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esto para ti hoy? El Behemoth simboliza esos problemas en tu vida que parecen inamovibles. Esa situación que llevas años intentando cambiar, pero sigue ahí. Ese obstáculo que no importa cuánto lo intentes, no se mueve. Esa carga que parece más fuerte que tú. Y a veces llegas a pensar que nunca va a cambiar, que siempre será así. Pero en medio de todo eso, Dios le dice algo a Job, algo que también es para ti. Yo lo creé, yo lo controlo. Nada escapa a su poder, ni siquiera aquello que parece imposible, ni siquiera aquello que te supera. Porque lo que para ti es inamovible, para Dios es completamente manejable. Lo que tú no puedes cambiar, Dios ya lo tiene bajo control. Así que la próxima vez que enfrentes tu Behemoth, recuerda esto. No estás luchando solo y no estás frente a algo fuera del alcance de Dios. En Isaías 6, el profeta tiene una de las visiones más impactantes de toda la Biblia. Ve el trono de Dios, alto, sublime, lleno de una gloria imposible de describir con palabras humanas. Y alrededor de ese trono había serafines, seres completamente diferentes a cualquier imagen que normalmente tenemos. No eran figuras suaves ni decorativas. Eran seres con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Seres envueltos en fuego, en santidad, en una presencia tan intensa que su solo clamor hacía temblar los umbrales del templo. No era un susurro, era un grito que resonaba en lo profundo. Santo, santo, santo. Y en ese momento, Isaías, uno de los profetas más grandes de la historia, no se sintió fuerte, no se sintió digno, no se sintió preparado. Cayó al suelo, aterrorizado, y dijo: ¡ay de mí! Soy hombre de labios impuros. ¿Por qué? Porque en ese instante entendió algo. Los serafines no son los angelitos que muchas veces nos han enseñado. No son figuras decorativas del cielo. Son seres de fuego, seres tan gloriosos, tan
tan cercanos a la presencia de Dios que incluso ellos cubren su propio rostro. No pueden mirar directamente esa gloria. No pueden sostener esa santidad sin cubrirse. Y si ellos se cubren, imagina la grandeza de aquel que está en el trono. Imagínalo por un momento. El Dios que ellos adoran es el mismo Dios que te conoce, el mismo que te escucha, el mismo que te llama. Y eso cambia completamente la manera en la que ves tu fe. Ya hablamos del Leviatán en este canal, y no es casualidad, porque no es una criatura cualquiera. Es una de las descripciones más aterradoras de toda la Biblia. En Job 41 se nos presenta como un ser imponente. Sus escamas, como escudos de bronce, impenetrables, perfectamente unidas. Su aliento, como fuego. Su presencia, capaz de infundir miedo incluso al más valiente. Sus ojos, como los rayos del alba, brillantes, intimidantes, imposibles de ignorar. Y hay algo aún más impactante. Ningún arma humana puede herirlo. Nada que el hombre cree puede derrotarlo. Es, en todos los sentidos, invencible para las fuerzas humanas. Pero aquí es donde todo cambia, porque el Leviatán no es solo una criatura física. En Isaías 27 se nos revela algo más profundo. Representa a Satanás mismo, la serpiente retorcida, el dragón del mar, la manifestación del caos, del orgullo, de la oposición a Dios. Y durante un momento parece imparable, como si no hubiera forma de vencerlo, como si el mal tuviera la última palabra. Pero entonces Dios habla, y su palabra lo cambia todo. En aquel día lo castigaré con mi espada poderosa. No dice quizá, no dice lo intentaré, dice lo haré. El enemigo más aterrador de la creación ya tiene fecha de derrota. No importa cuán grande parezca, no importa cuán fuerte se vea, no importa cuánto miedo genere, no es eterno, no es invencible, porque frente a Dios, incluso el Leviatán cae. Y eso significa algo para ti, que aquello que hoy te asusta, aquello que parece demasiado grande, no tiene la última palabra. Dios sí. Ezequiel 1 describe algo que desafía toda imaginación humana. No es una escena simple, no es algo fácil de entender. Es una visión que rompe todos nuestros esquemas. El profeta ve 4 seres vivientes, pero no son como nada que hayas visto antes. Cada uno tiene 4 caras, rostro de hombre, de león, de toro y de águila. 4 naturalezas en un solo ser, 4 expresiones de poder, de autoridad, de dominio. Y no solo eso, tienen 4 alas. Se mueven sin girar, sin perder dirección, sin confusión, como si cada movimiento estuviera perfectamente alineado con un propósito superior. Y junto a ellos aparecen ruedas, pero no ruedas normales, ruedas llenas de fuego, ruedas que se mueven en todas direcciones, ruedas llenas de ojos. Sí, ojos, como si nada escapara a su visión, como si todo estuviera siendo observado. Relámpagos salían de entre ellos, luz, poder, movimiento constante. Ezequiel intenta describirlo, pero el lenguaje humano no le alcanza. Necesita varios versículos solo para acercarse a lo que está viendo.
porque no hay comparación posible. Estos no son seres decorativos, no son símbolos vacíos. Son los mismos seres que guardan el jardín del Edén con espadas de fuego. Guardianes del acceso, guardianes de lo sagrado, los más poderosos de la creación. Y si algo dejan claro, es esto: Dios no es simple, no es limitado, no es predecible. Su reino está lleno de una gloria y un poder que va mucho más allá de lo que podemos comprender. Y llegamos al número 1. Pero esto no es lo que muchos esperan. No es un demonio. No es una criatura del abismo. No es un monstruo oscuro. Es un ángel de Dios. Y eso lo hace aún más impactante. Porque no hablamos de caos sin control. Hablamos de poder bajo autoridad divina. Mira esto. En 2 Reyes 19:35, un solo ángel en una sola noche acabó con 185,000 soldados, sin ejército, sin ayuda, sin resistencia posible. Solo uno. En Apocalipsis, los ángeles derraman las copas de la ira de Dios sobre la tierra, no como destrucción sin sentido, sino como justicia, como cumplimiento de una palabra que no puede fallar. Y en Éxodo, el ángel de la muerte recorrió todo Egipto en una sola noche. Nadie pudo detenerlo, nadie pudo evitarlo, porque no era poder independiente, era obediencia absoluta. Entonces, ¿por qué es el más aterrador? Porque no actúa por su cuenta, no decide por sí mismo, no se mueve por impulso, actúa bajo las órdenes directas de Dios. Y eso lo cambia todo, porque cuando Dios da una orden, no hay fuerza que pueda oponerse, no hay sistema que pueda resistir, no hay poder que pueda detenerlo. Y eso significa 2 cosas. Si estás en contra de Dios, no hay escapatoria. Pero si eres su hijo, si caminas con Él, ese mismo poder está de tu lado. El mismo poder que protege, que defiende, que abre camino. No estás solo. Nunca lo has estado. Y nunca lo estarás. Estas 5 criaturas tienen algo en común. Todas están bajo el control absoluto de Dios. El Behemoth, los serafines, los querubines, el leviatán, el ángel destructor. Ninguno actúa sin su permiso. Y eso significa que el mismo Dios que controla las criaturas más poderosas del universo, también tiene control sobre tu situación hoy. Sobre esa enfermedad, esa deuda, ese miedo que no te deja dormir. Comenta poderoso si hoy crees que Dios tiene el control de tu vida. Y suscríbete, porque la próxima historia bíblica que vamos a contar va a ser aún más impactante que esta.